Buenas tardes. Entonces, hoy iniciamos con el tema de condensadores. Vamos a definir primero lo que es un condensador o capacitor. Entonces, mire lo que dice. Es un dispositivo que consta de dos conductores de cargas iguales y opuestas. A los conductores se les llama placas y las cargas iguales y opuestas se obtienen conectando una batería entre las placas. Entonces, aquí tenemos las dos plaquitas. Esta es una placa y esta es la otra placa. Esta es la batería. Entonces, cuando conectamos, este sería el condensador. Cuando conectamos una placa o las dos placas a una batería, aquí se acumula una carga negativa y aquí una carga positiva. Eso, en términos generales, es lo que es un condensador. Son dos conductores separados generalmente por un aislante. El aislante puede ser tela, parafina, cualquier aislante, ¿cierto? Papel. En el interior de los dos conductores va un aislante, o el aire también puede ser aire. Entonces, generalmente, en general, un condensador se define como dos conductores de cargas iguales y opuestas y en el medio un aislante. Eso es un condensador. Eso es un dispositivo físico que se encuentra en cualquier aparato electrónico. Usted está con un aparato electrónico cualquiera y ahí ve los condensadores, tiene diferentes formas. Esas son las que vamos a ver acá. Vamos a definir qué es lo que es la capacitancia. Es una medida de la capacidad de un condensador para almacenar energía y carga, o carga y energía. Muchachos, el único dispositivo que tiene la capacidad de almacenar energía eléctrica y carga es el condensador. La almacena en cantidades muy pequeñas y por tiempos muy pequeños también. Entonces, de la misma forma como él la guarda, también la entrega rápidamente. Entonces, es el único dispositivo que nos puede almacenar carga y energía eléctrica. La capacitancia la representamos por C y su unidad de medida es el faradio. Y la vamos a representar por F, el faradio. ¿Cómo se define la capacitancia matemáticamente? Se define como la razón entre la magnitud de la carga y la diferencia de potencial. Bueno, la carga en cualquiera de los dos condensadores, de las dos placas. No es que la vaya a sumar, no, porque la suma le daría cero. Es la carga en cualquiera de los dos, porque es la magnitud de la carga. No se coge el signo y no la carga como tal, el número. Entonces, se define como la razón entre la magnitud de la carga en cualquiera de los dos conductores y la diferencia de potencial entre ellos. Aquí hay una diferencia de potencial B, que está aquí también, ¿cierto? Esa es la diferencia de potencial. O sea, el voltaje que le entrega la batería, ¿cierto? La diferencia de potencial es el voltaje que le está entregando la batería. Entonces, matemáticamente se define la capacitancia como carga sobre voltaje o sobre diferencia de potencial. Muchachos, de ahí sale la equivalencia del faradio. Faradio es columbio sobre voltio. Entonces, faradio es igual a columbio sobre voltio. Columbio sobre voltio. Esa es la unidad de medida de la capacitancia. Pero resulta, muchachos, que un faradio es demasiado grande. Entonces vamos a utilizar los submúltiplos del faradio. Entonces vamos a usar el microfaradio, μ C, μ F, perdón, y lo mismo que el columbio. ¿Cierto? Exactamente lo mismo, 1 por 10 a la menos 6 faradios. El nanofaradio. Entonces, un nanofaradio es igual a 1 por 10 a la menos 9 faradios. Y el picofaradio PF, y entonces un picofaradio es 1 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces, esos son los submúltiplos del faradio y esos son los que vamos a utilizar para calcular en el cálculo de capacitancias y todo lo que tenga que ver con condensadores. El micro, el nano y el picofaradio. Entonces vamos a ver ahora lo que son los tipos de condensadores y tenemos 3 tipos de condensadores. Bueno, muchachos, el primer tipo de condensador es el condensador de placas paralelas. Ese se utiliza mucho.
en el aparato electrónico. Está formado por dos placas paralelas de área A en metros cuadrados, separadas a una distancia D. Entonces tiene dos plaquitas y cada placa tiene un área A y entre ellas están separadas a una distancia D. Al conectarse cada placa a los terminales de una batería, en una aparece una carga Q positiva y en la otra aparece una carga Q negativa. ¿Es esto, muchachos? Tenemos dos plaquitas paralelas separadas a una distancia D. Estas son las placas. Cada una de las placas tiene un área A. Acá hay una distancia D que están separadas. En el interior, entonces cuando lo conectamos a una batería, aquí aparece una carga positiva Q más y acá una carga negativa Q menos. En el interior se genera un campo eléctrico. ¿Cierto? El campo eléctrico en el interior. Campo eléctrico. Para determinar la capacitancia de ese dispositivo, bueno, muchachos, las placas vienen así, ¿cierto? Esas son las placas, lo mismo que esta la placa también va así. ¿Cierto? Eso es un condensador y no son placas, o sea, esto que vemos acá es una vista frontal de la placa, ¿cierto? Es una vista frontal. Más o menos así sería el condensador, ¿sí? Todo esto estaría lleno con un dieléctrico. Ahí también está el campo eléctrico, obviamente. Aquí todo es campo eléctrico entre las placas. Para determinar la capacitancia de ese condensador vamos a usar la ley de Gauss. Entonces tomamos un diferencial de área entonces acuérdense, la integral de superficie de E punto de A es igual a la carga interna sobre epsilon sub 0. Esa es la ley de Gauss. Entonces, el campo y el área son paralelos, entonces queda que integral de E por dA es igual a Q sobre epsilon sub 0. De donde E por A es igual a Q, que es la carga de cada placa, llamemos la Q minúscula, dividido epsilon sub 0. Y ahí despejamos el campo. El campo es Q sobre epsilon sub 0 por A. Entonces el área pasa a dividir. Ese es el campo eléctrico que se genera en el interior del condensador de placas paralelas. Con ese campo eléctrico entonces vamos a encontrar la diferencia de potencial. Y con la diferencia de potencial la llamamos la capacitancia. Entonces recordemos de la relación que hay entre la diferencia de potencial y el campo. El campo, pues el potencial es E por D. ¿Cierto? Potencial eléctrico, campo es voltaje sobre distancia. Entonces de ahí tenemos que B es igual a E, que es Q sobre epsilon sub 0 por A por D. Entonces estoy reemplazando el campo acá. Y ese es el potencial eléctrico del condensador de placas paralelas. Por definición, C es igual a Q sobre B. Entonces reemplazamos Q sobre B. ¿Y B es esto? Q sobre epsilon sub 0 por A por D. Cancelan la carga y se voltea. Entonces C es igual a epsilon sub 0 por A sobre D. Así se obtiene la capacitancia de un condensador de placas paralelas. Entonces miren, ¿qué nos dice esa capacitancia, muchachos? Que esa capacitancia es directamente proporcional al área de las placas e inversamente proporcional a la distancia que las separa. Entonces,
Cuando las placas están muy separadas, la capacitancia va a ser pequeña. Si las placas son grandes, la capacitancia va a ser grande también, ¿cierto? Es proporcional. Entonces ahí tenemos el primer tipo de condensador. Entonces ahí tenemos el segundo condensador. Se llama condensador esférico. Está formado por dos esferas metálicas concéntricas de radios R1 y R2. La esfera interna es maciza. Esta es como una bolita de cristal. Es maciza, ¿cierto? Un balín. Y tiene carga Q+. Entonces, esta esfera de acá está cargada positivamente. La esfera interna. Carga Q+. La esfera externa es un cascarón. Entonces, como si tuviéramos una bolita de cristal en el centro de una pelotica, de una pelota, ¿cierto? Esto es un cascarón y tiene carga negativa. Eso es un condensador esférico, muchachos. Entonces, consta de dos esferas. Una interior que es maciza y la otra exterior que es un cascarón esférico. Vamos a determinar la capacitancia de ese dispositivo. La carga del exterior es Q-, ¿cierto? Del cascarón exterior. Entonces usamos la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico entre las esferas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar el campo eléctrico acá en esta región, en la región entre las esferas. Tomamos como superficie gaussiana una esfera concéntrica con los conductores. Entonces vamos a usar como superficie gaussiana una esfera y la vamos a dibujar acá. Esta es la superficie gaussiana en el interior del condensador. Digamos que es de radio R. Esto. Ese es el radio de la superficie gaussiana. O sea, entonces la esferita que está punteada en negras es la superficie gaussiana, esta de acá. Recuerden, el campo eléctrico va de menos a más, perdón, de más a menos, sale de las positivas y llega a las negativas. Entonces el campo eléctrico va así, mírenlo, hacia afuera, apunta radialmente hacia afuera. Ese es el campo eléctrico. La superficie se representa como un vector que sale de ella. Entonces, este es de A. Los dos son perpendiculares a la superficie. El campo eléctrico sale radial a la superficie, ¿cierto? En todos sus puntos. Entonces decimos que la integral de superficie de punto de A es igual a la Q sobre epsilon sub 0. Esa es la ley de Gauss, la carga interna dividida de epsilon sub 0. Miren que el campo y el área son paralelos. Como son paralelos, este es simplemente el producto entre ellos, entre sus magnitudes. Entonces la integral de E por dA es igual a Q. ¿Cuál carga encierra la superficie gaussiana? La carga de la esfera pequeña, el interior, o sea Q+. Aquí va Q. Q es Q+, la carga de la esfera interior, sobre epsilon sub 0. Entonces queda que E por A es Q sobre epsilon sub 0, o sea Q sobre epsilon sub 0, o sea que es Q sobre epsilon sub 0 por A, ¿cierto? Igual que en el de placas paralelas. Ahí tenemos la expresión para el campo eléctrico. Muchachos, recordemos que A es el área de la superficie gaussiana. O sea que E es igual a Q sobre epsilon sub 0 por 4 pi R2. ¿Cierto? R es el radio de la superficie gaussiana. R. Aquí lo tapé, este es R.
1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es K, o sea que E es igual a K por Q sobre R al cuadrado. Miren muchachos, en dirección radial, es el campo eléctrico de una carga puntual, exactamente el mismo. Recordemos que E es igual a E por R, entonces B es igual a K por Q sobre R al cuadrado por R. Entonces B es igual a K por Q sobre R. También el potencial eléctrico de una carga puntual. ¿Cierto? Entonces, tanto el campo eléctrico como el potencial eléctrico son las mismas expresiones de una carga puntual. La diferencia de potencial entre los conductores es, entonces delta B, que es diferencia de potencial, es un potencial menos el otro, ¿cierto? Uno menos el otro, el de afuera menos el de adentro menos el de afuera, igual K por Q sobre R1 menos K por Q sobre R2. Yo estoy haciendo el de afuera, el de adentro menos el de afuera, ¿cierto? Es lo mismo, solamente cambia el signo. He sacado factor común K por Q, entonces igual a K por Q, que multiplica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Multiplicamos en cruz, igual a K por Q, que multiplica R2 menos R1 sobre R1 R2. Entonces delta B, ahí tenemos la diferencia de potencial entre los dos conductores. Sería esta. La voy a volver a colocar acá. K por Q, R2 menos R1 sobre R1 R2. Esa es la diferencia de potencial que hay entre los dos conductores. Con esa diferencia de potencial y la definición de capacitancia, encontramos la expresión para la capacitancia de este condensador. Entonces vamos a la definición de capacitancia, muchachos. Por definición, la capacitancia es la carga dividido la diferencia de potencial entre los dos conductores. Q sobre delta B. Reemplazamos Q sobre delta B, es esta expresión que tenemos acá. K por Q, R2 menos R1 sobre R1 R2. Cancelamos la carga y se invierte, y esa es la expresión para la capacitancia. Entonces C es igual a R1 R2 sobre K, que multiplica R2 menos R1. Esa expresión que tenemos ahí es la expresión para la capacitancia de un condensador esférico de radio interior R1 y exterior R2. Entonces miren que esa capacitancia solamente depende del radio de los conductores y la constante, pues que esta no hay problema, pero la capacitancia varía con los radios, con R1 y con R2. Ese es el segundo tipo de condensador, el condensador esférico. Y vamos a ver el tercero, que es el condensador cilíndrico. Entonces ahí tenemos el tercer tipo de condensador, el condensador cilíndrico. Entonces un condensador cilíndrico está formado por dos cilindros, igual que el esférico. El esférico eran dos esferas, aquí son dos cilindros. Uno con un conductor de radio R1, es también macizo. Esto es como si fuera un alambre rígido, un pedazo de alambre macizo. Concéntrico con un cascarón. Este de aquí afuera también es un cascarón, así como en el esférico. De radio R2, ambos de longitud L. El de adentro, el conductor de adentro tiene carga positiva, el conductor de afuera tiene carga negativa, igual que en el esférico. Muchachos, este es un condensador, ¿cierto? Este es un condensador. Sí, ahí lo tenemos, es un condensador cilíndrico. Tenemos las dos paticas. Físicamente eso es lo que tenemos, lo que es un condensador, ¿cierto? Con eso es lo que estamos trabajando. Entonces, vamos a determinar la capacitancia de ese dispositivo, de ese condensador. Entonces, usamos lo mismo que hicimos con el esférico, usamos la ley de Gauss
para determinar el campo eléctrico entre los conductores. Entonces lo mismo que hicimos con el esférico vamos a hacer con el cilíndrico. Entonces el campo eléctrico apunta realmente hacia afuera, de más a menos, ¿cierto? El campo eléctrico. Y el diferencial de área también va hacia afuera, de A, el campo. Entonces de A y el campo son paralelos. Es paralelo con DA. Entonces, al aplicar la ley de Gauss, E punto de A igual a Q sobre epsilon sub 0. Ah, bueno, muchachos, tomamos como superficie gaussiana un cilindro. La superficie gaussiana, véala, un cilindro. Pero vamos a hacerlo ahí, muchachos, para que ustedes sepan cómo se hace, ¿sí? Entonces, tomamos como superficie gaussiana un cilindro de radio R concéntrico con los conductores y longitud L. Entonces la longitud es la misma longitud que la de los dos conductores. La superficie gaussiana, muchachos, es la que está punteada en negro, de radio R. De radio R. Entonces, ahora sí, aplicando la ley de Gauss, entonces tenemos que la integral de superficie de E punto de A es igual a Qi sobre epsilon sub 0. Es paralelo a DA, ya lo miramos, es paralelo a DA. Entonces, como son paralelos, el coseno del el ángulo es 0. La carga encerrada por la superficie gaussiana es la carga del cilindro de adentro, que es Q más. Entonces, Qin es Q más. Entonces, la integral de E por A por DA es Q más, o sea, Q sobre epsilon sub 0. O sea que E por A es Q sobre epsilon sub 0, lo mismo. Entonces E es Q sobre epsilon sub 0 por A. Listo. Ahí encontramos el campo eléctrico en el interior de los dos conductores. Miren que siempre se hace el mismo procedimiento con la ley de Gauss. Siempre nos va a quedar E por A igual a la carga que está encerrada, que es la carga positiva, dividido epsilon sub 0, y despejamos el campo. El área es 2pi RL, entonces el campo es igual a Q sobre 2pi RL epsilon sub 0. Ese es el campo eléctrico en el interior de los dos conductores. Ahora, con ese campo eléctrico, bueno, vamos a convertirlo en términos de K. Acuérdense que K es 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Habría que multiplicar por 2 arriba y abajo, ¿cierto? Para poder obtener el valor de K, habría que multiplicar arriba por 2 y abajo por 2, o sea que es igual a K por Q sobre R L epsilon sub 0. Ah, bueno, epsilon sub 0 no, porque epsilon sub 0 ya fue con K, ¿cierto? Entonces, sobre RL. Ese sería el campo eléctrico entre los dos conductores. K por Q sobre RL. Ahora sí, con ese campo eléctrico vamos a encontrar la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial entre los conductores es, pues, delta B, o sea, B sub A menos B sub B. Ya se acuerda que la diferencia de potencial usted la puede hacer como quiera, A menos B o es menos A, lo mismo. Es igual a menos la integral, acuérdese, la relación que hay entre el campo y el potencial, E punto de R. Entonces igual a menos, y el campo es K por Q
sobre RL, entonces aquí me faltó el 2, 2, ¿cierto? A poder que no te cabe, había que multiplicar por 2 arriba y abajo, 2K por Q sobre RL. Ese aquí estamos reemplazando el campo eléctrico, ahí está, 2K por Q sobre RL, por DR. ¿De dónde a dónde? Mire que la variable es R. R entre ¿qué y qué va? R va entre R1 y R2. Ese R minúscula es el radio de la superficie gaussiana. ¿Dónde la podemos colocar? Entre R1 y R2. De ahí salen lo que es constante sale. Entonces esto es igual a menos 2KQ sobre L integral de 1 sobre R de R. De R1 a R2. Y ese es igual a menos 2K por Q sobre L logaritmo natural de R entre R1 y R2, y eso es igual a menos 2KQ sobre L logaritmo natural de R2 menos logaritmo natural de R1, y esta resta es la división, entonces es igual a menos 2K por Q sobre L logaritmo natural de R2 sobre R1, ¿cierto? La división. Esa es la diferencia de potencial. Entonces, con esa diferencia de potencial y la definición de capacitancia, hallamos la expresión para la capacitancia de este condensador, el cilíndrico. Entonces, esto es la diferencia de potencial B sub B menos B sub A, que es delta B. Entonces, por definición, C es igual a Q sobre delta B. Entonces, ese delta B es la magnitud de la diferencia de potencial. Ahí no se coge el signo, ¿cierto? Es solamente la magnitud, sin el signo. Entonces, C es igual a Q sobre, y venimos acá, 2K por Q sobre L, logaritmo natural de R2 sobre R1, ¿cierto? Cancelan Q y la L se voltea, o sea que C es igual a L sobre 2K que multiplica Ln de R2 sobre R1. Esa es la capacitancia del condensador cilíndrico. O sea, entonces ahí tenemos la expresión para las tres capacitancias del condensador, es de placas paralelas, el condensador esférico y el condensador cilíndrico. Miren que para las tres se utiliza la ley de Gauss, que ya la habíamos visto anteriormente, para poder determinar el campo eléctrico. A partir del campo eléctrico encontrar la diferencia de potencial, y con la diferencia de potencial poder encontrar la capacitancia de cada uno de los dispositivos. Vamos a hacer dos ejemplos. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo. Entonces están hablando de un condensador esférico de 0,125 picofaradios y está formado por dos esferas conductoras, una de radio 2 veces mayor que la otra. Nos piden encontrar el volumen de la región entre las dos esferas, o sea, el volumen de la región o del espacio que queda entre los dos conductores. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos dan la capacitancia. Nos dicen que la capacitancia es 0.125 picofaradios. Acuérdense que picofaradios por 10 a la menos 12. Eso nos da 1.25 por 10 a la menos 13 faradios. Esa es la capacitancia del condensador. Listo, entonces es un dato, la capacitancia. Ahora nos dan otro dato. Nos dicen que un radio es el doble del otro. Pues como el radio 2, R2 es mayor que R1, entonces decimos que R2 es igual a 2 veces R1. Muchachos, cuando ustedes tengan un ejercicio, un problemita de estos, ustedes primero tienen que sacar la fórmula de la capacitancia, no la pueden copiar, hay que deducirla por la ley de Gauss. Entonces, antes de hacer el procedimiento que yo voy a hacer acá, ustedes deben encontrar la expresión para la capacitancia, que fue lo que yo ya hice. Entonces, para que sepan, no pueden copiar la fórmula de la capacitancia, no, la deben deducir con la ley de Gauss como lo acabamos de hacer. Entonces, vamos a la fórmula del condensador
Estamos hablando de un condensador esférico, ¿cierto? Entonces acuérdense, ¿cuál es la capacitancia de un condensador esférico? R1 por R2 sobre K, que multiplica a R2 menos R1, ¿cierto? Estamos usando la fórmula de la capacitancia del condensador esférico. Reemplacemos esos radios, entonces C es igual R1 por R2, que es 2R1, sobre K por 2R1 menos R1. Estoy reemplazando R2 por 2R1. 2R1 menos R1 es R1 y lo cancelamos con 1 de arriba. Entonces nos da que C es igual a 2R1 sobre K. Nos piden hallar la región, el volumen de la región entre las esferas, entonces vamos a despejar R1. Entonces R1 es igual a C por K sobre 2. R1 es igual 1.25 por 10 a la menos 13 faradios por K, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Columbia al cuadrado, dividido 2. Vamos a hacer operaciones para encontrar el radio menor, el de la esfera interior. 5.625 por 10 a la menos 4 metros. Entonces R2 es 2 veces R1. Entonces multiplicamos ese por 2. 1.125 por 10 a la menos 3. Con esos dos radios, entonces vamos a hallar el volumen de la región entre las esferas. Entonces el volumen es igual, esa es la resta de dos volúmenes. El volumen exterior menos el volumen interior. O sea, 4 tercios de pi por R al cubo, R2, menos 4 tercios de pi por R1 al cubo. O sea que es lo mismo que tener 4 tercios de pi que multiplica R2, 1.125 por 10 a la menos 3 al cubo, menos 5.625 por 10 a la menos 4 metros al cubo. ¿Cierto? Y con esa expresión llamamos el volumen de la región entre las esferas. 5.21, el volumen es igual a 5.21 por 10 a la menos 9 metros cúbicos. Ese es el volumen de la región entre las dos esferas. Así aplicamos la capacitancia del condensador esférico. Vamos a hacer otro ejemplo. Y ahí tenemos el tercer ejemplo. Perdón, no es el tercero, es el segundo. Un cable coaxial. Muchachos, los cables coaxial son los cables de parabólica. Si alguno ha analizado un cable de parabólica, viene un alambrito que es rígido en el interior, cubierto por un aislante, y después vienen unos pelitos, otros alambres que es un alambre flexible, ¿cierto? Un alambre dúplex. Entonces en el interior viene, viene un alambrito, viene rodeado por un material aislante y después vienen otros alambritos. Ese cable es parabólica, es un cable de parabólica, de telecable, es un condensador cilíndrico. O sea, se puede modelar como un condensador cilíndrico. Ese cable coaxial es el cable de parabólica que nosotros conocemos. Entonces, ese cable es un condensador cilíndrico de capacitancia por unidad de longitud 75 picofaradios por metro. Nos dicen que hay que encontrar la relación entre sus radios. O sea, ¿a cuánto equivale R1 sobre R2 o R2 sobre R1? Entonces, vamos a la capacitancia del condensador cilíndrico. L sobre 2K logaritmo natural de R2 sobre R1. ¿Cierto? Esa es la capacitancia del condensador cilíndrico. De ahí vamos a despejar R2 sobre R1, que es lo que nos están pidiendo.
Entonces, para poder despejar eso, voy a cambiar el logaritmo natural con la capacitancia. Entonces nos queda que el logaritmo natural de R2 sobre R1 es igual a L sobre 2KC. ¿Cierto? Ahora vamos a quitar el logaritmo natural para poder despejar R2 sobre R1. Entonces sacamos el Euler a los dos lados de la igualdad. Igual a Euler a la L sobre 2KC. ¿Cierto? Sacamos Euler a los dos lados. Son funciones inversas, entonces nos queda que R2 sobre R1 es igual a E o 1 sobre 2K C sobre L. Miren muchachos, esta L que está aquí en el numerador la voy a colocar en el denominador de C, es lo mismo, ley de Orea, ya lo mismo, para poder utilizar este dato, porque este dato que me dan es 75 picofaradios por metro, con capacitancia sobre longitud, ¿tá? Picofaradios por metro. Ese 75 va acá, ¿cierto? Va ahí en esa expresión. Entonces vamos a reemplazar. Entonces, R2 sobre R1 es igual 1 sobre 2, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre columpio al cuadrado por C sobre L, pero C sobre L es 75 picofaradios por metro, o sea, 75 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Entonces lo estamos cambiando el C sobre L por 75 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Recuerden que picofaradios por 10 a la menos 12. Vamos a hacer la operación. Entonces nos da que R2 sobre R1 es igual a 2. 2.097, 2 o 2.1. ¿Qué quiere decir eso? Que R2 es 2.1 veces R1. ¿Cierto? Entonces nos piden hallar la relación entre sus radios, ahí la tenemos. R1 sobre R2 igual a 2.1. Entonces, acá acabamos de ver lo que es la definición de del condensador, después la definición de capacitancia, que capacitancia es carga sobre voltaje o sobre diferencia de potencial, y después vimos los tipos de condensadores, 3 tipos de condensadores, placas paralelas, esférico y cilíndrico, y a cada uno le obtuvimos la capacitancia utilizando la ley de Gauss. Les recuerdo que para poder resolver este tipo de ejercicios, ustedes primero tienen que obtener la capacitancia a partir de la ley de Gauss para poder aplicarla en la solución. No la pueden copiar así directamente. Esa es la primera parte del condensador entonces.